Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, ya nos falta poquito de neuro. Hoy vamos a ver el nervio hipogloso. Es un nervio cortito. A ver. Hipogloso. Ok. Es un nervio exclusivamente motor y está destinado a los músculos de la lengua. Origen real, las fibras del nervio hipogloso nacen de células de una columna gris del bulbo que se extiende a lo largo de casi todo el bulbo, superiormente a la altura del trígono del nervio hipogloso, en la fosa romboidea, inferiormente en el lado anterolateral del conducto central. Origen aparente, los filetes radiculares del nervio hipogloso son muy numerosos, son entre 10 a 12, y salen del bulbo por el surco anterolateral. Componente funcional, este nervio solamente tiene un tipo de fibras, eferentes somáticas generales para los músculos de la lengua. Trayecto y relaciones. De su origen aparente emergen del cráneo por el conducto del hipogloso. Ya saben, el que está a pocos milímetros del agujero magno. Acompañado por la arteria meningia posterior, que es ramo de la faringe ascendente, y por la vena condilia anterior. Al salir del conducto llega al espacio laterofaringeo. Ayer les explicaba cuál es este espacio, donde se ubica posterior y medial a la arteria carótida interna. Después el nervio rodea lateralmente la arteria carótida externa a nivel del origen de la arteria occipital, y a este mismo nivel el nervio se dirige anterior hasta la región suprayoidea. Ya en la región suprayoidea sigue a la vena lingual, ¿sí? Recuerden que de venas son dos, la vena lingual profunda y la vena satélite del hipogloso. Se está refiriendo a esa, la vena satélite del hipogloso. Superficial al músculo hiogloso, lo cubren el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloideo y la glándula submandibular. Más adelante el nervio se introduce junto con el conducto de Wharton a la región sublingual, donde emite sus ramos terminales y se pierde en todo el espesor muscular de la lengua. Ramas colaterales, tiene 6 ramas colaterales, no son muy difíciles. El primero es el ramo meningio recurrente, nace estando dentro del conducto del hipogloso, regresa a la cavidad craneal para inervar la dura madre vecina. Pero ahorita les voy a explicar cómo es que se da esto, porque esto nos está hablando de un nervio sensitivo, siendo que el hipogloso es un nervio exclusivamente motor, ¿sí? Esto se explica debido a su íntima relación con el plexo cervical. El plexo cervical es un entramado nervioso, una red nerviosa que se forma con los primeros nervios cervicales, C1, C2, C3 y C4, ¿sí? C5, C6 y C7 forman lo que viene siendo el plexo branquial, ¿sí? Entonces el plexo cervical le proporciona fibras sensitivas y es por eso que le dan al nervio hipogloso un ramo sensitivo. Ramos vasculares son filetes delgados que se distribuyen en las paredes de la arteria carótida y la vena yugular interna. Ramo descendente, de este ya también se los había mencionado. Es el que forma junto con el ramo descendente del plexo cervical el asa del hipogloso. Se desprende a nivel de los grandes vasos, llega un poco por arriba del tenor intermedio del músculo moyoideo, vean, o sea, así es, baja bastante, para comunicarse con el ramo descendente del plexo cervical, formando así el asa cervical o asa del hipogloso, destinado a inervar la mayoría de los músculos infrayoideos, a excepción del tiroideo.
De esta unión nacen ramos para los músculos hemoioideo, esternocleidoideo y esternotiroideo. Ok, algo que ya habíamos visto cuando estudiamos estos músculos. Y un ramo específico para el músculo tiroideo, un ramo para el músculo iogloso y estilogloso, y un nervio para el músculo genioideo, bueno, según la escuela francesa. Según la escuela anglosajona, nos menciona que el genioideo va a estar inervado por C1. Y sus ramos terminales, pues bueno, se les puede decir ramos linguales. En su porción final, el nervio hipogloso se divide en numerosos ramos linguales, así se les conoce, en la cara lateral del músculo geniogloso, de hecho el músculo más voluminoso de todos los músculos de la lengua, para inervar el resto de los músculos de la lengua. ¿Ok? Comunicaciones, bueno, el nervio hipogloso se comunica con el ganglio cervical superior del tronco simpático. En la literatura, bueno, al menos en la que yo leí, no explica por qué. Con el nervio vago, con el nervio lingual, tampoco especifica si con el, me imagino que con el del trigémino, pero la más importante es con el plexo cervical, ¿sí? Con dos relaciones. Una comunicación superior con la porción sensitiva del plexo cervical. Dicha relación, sobre todo con la sensitiva, explica por qué el hipogloso proporciona un ramo sensitivo, lo que viene siendo el ramo meningio recurrente. Sí, fisiológicamente es exclusivamente motor. ¿Ok? Esta es la explicación. Y la otra relación, pues, es la que se forma, la que es ramo descendente y forman el asa de hipogloso. Aquí lo tenemos, este es el nervio hipogloso. Está cortito, es sencillo. Su origen real, ¿sí? Su origen aparente, aquí varios cordoncitos forman el nervio y estando dentro del conducto del hipogloso se desprende su ramo meningio. Este es el ramo meningio. ¿Sí? Desciende, aquí tiene un ramo comunicante para el gran simpático y aquí la relación con el plexo cervical. ¿Sí? Aquí Netter nos está ejemplificando muy bien cómo es que proporciona inervación sensitiva, pero exclusivamente nada más este ramo. ¿Sí? Aquí viene el hipogloso, este es su ramo descendente. ¿Sí? El ramo descendente del plexo cervical y forman el asa del hipogloso. También llamada, como dice aquí Netter, asa cervical. Es lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Asa del hipogloso o asa cervical. El ramo para el músculo tiroideo, ramo para el músculo iogloso y estilogloso, ramo para el genioideo y sus ramos terminales. No tienen un nombre específico. Ya solamente se denominan ramos linguales, que van a inervar el resto de la musculatura lingual. ¿Ok? ¿Para qué sirve el nervio hipogloso? Bueno, es el nervio motor de la lengua. También se le adjudica un papel innegable en la masticación, pues sobre todo para mover el bolo alimenticio, ya que presiona y mueve el contenido de la boca y lo proyecta entre los arcos dentarios. Interviene en los mecanismos del primer tiempo de la deglución, ¿sí? Pegando el bolo alimenticio a lo que es el paladar y dirigiéndolo hacia atrás, hacia la orofaringe. Que impulsa el bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea. Finalmente, el hipogloso es uno de los nervios del lenguaje articulado. Es responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales de un cierto número de consonantes. ¿Ok? Pues bueno, he ahí la importancia del nervio hipogloso. Y eso vendría siendo todo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Sencillo el nervio hipogloso, ¿no? Ok. Vamos con el siguiente tema. Plexo cervical. Déjenme les explico a grosso modo qué es el plexo cervical. Miren, tenemos los nervios cervicales emergiendo del conducto vertebral.
Cada nervio cervical va a presentar principalmente dos troncos. Este vendría siendo, por ejemplo, C1. Vamos a dibujar C2. C2. Y vamos a dibujar también C3. ¿Ok? Ok, miren. De cada uno de los nervios cervicales, espinales, cada uno va a tener un tronco posterior y un tronco anterior. Lo que nos interesa son los troncos anteriores. Los troncos posteriores a nosotros no nos interesan. ¿Son importantes? Pues obviamente sí, pero no vale la pena estudiar, digamos, los del tronco posterior porque están encargados a la inervación motora y sensitiva de la nuca. Y es una zona que ustedes no van a tratar. Ahora, de los troncos anteriores que vienen siendo estos, a su vez se van a dividir en ramo ascendente y en un ramo descendente. Cada uno va a tener sus propios ramos. Ramo ascendente, ramo descendente. Ramo ascendente, ramo descendente. Ahí me falta C4. C4 también interviene en la formación del plexo cervical. Ramo ascendente, ramo descendente. Ahora, el ramo descendente de C1 y el ramo ascendente de C2 se van a juntar y van a formar una asa. A esta asa se le llama asa del Atlas. ¿Ok? Ahora, de C2 su ramo descendente y de C3 su ramo ascendente se van a juntar y van a formar otra asa. ¿Cómo creen que se llame? ¿Asa de quién? Del axis. Así es, el asa del axis. Uy, qué difícil. Y por último, el asa descendente de C3 y el asa ascendente de C4 se van a cerrar y van a formar otra asa. Esta asa se denomina simplemente como tercera asa cervical. ¿Sí? No tiene un nombre en específico como estas dos primeras. Y el ramo ascendente de C1, no crean que se queda solo. Viene el hipogloso y es la que se va a juntar con él. Con el hipogloso y van a formar el asa del hipogloso. No. El asa del hipogloso es diferente, miren. De una de estas asas se desprende el ramo descendente. Sí, creo que sí es de esta. Y del hipogloso se va a desprender su ramo descendente más adelante. Y van a formar el asa del hipogloso. ¿Sí? Acuérdese, lo acabo de mencionar. El hipogloso se relaciona con el plexo cervical por dos partes. Una parte superior que viene siendo esta y una parte inferior que viene siendo esta, el asa del hipogloso. ¿Sí se acuerda? En la presentación anterior. Sí, esas Sí, son sí. las dos relaciones del nervio hipogloso. ¿Sí? Y de cada una de estas asas se van a desprender diferentes ramos. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, ¿quedó claro cómo se forma el plexo cervical? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ok, vayamos con la presentación. Plexo cervical. Muy bien.
Cada nervio espinal presenta dos ramos, uno anterior y uno posterior, como les mencionaba en el dibujo. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de los primeros 4 nervios espinales cervicales, es decir, C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? El ramo descendente, vean, aquí está, este ya solamente es el tronco anterior. ¿Sí? Aquí se desprende, este es su ramo descendente, este es el ramo ascendente. De C1 y el ramo ascendente de C2 se comunican para formar el asa del atlas. Es esta, este es el asa del atlas. De esta unión nacen los ramos para los músculos prevertebrales. Sí, estos chiquitos que están aquí. El asa del axis se forma por la unión del ramo descendente de C2 y el ramo ascendente de C3. Ramo descendente de C2, ramo ascendente de C3 y forman el asa del axis. ¿Ok? Y aquí también se desprenden otros ramos, el auricular mayor, el occipital menor y el transverso del cuello. De la misma forma que los precedentes, el ramo descendente de C3 y ramo ascendente de C4 se comunican y forman la tercera asa cervical. Y de esta asa se desprenden los nervios para los músculos escalenos. El ramo descendente anterior de C4 y el ramo ascendente anterior de C5 empiezan ya a constituir el plexo branquial. ¿Ok? El que pasa por las inserciones de los músculos escaleno, ¿sí? Anterior y medio, junto con la arteria subclavia. Aquí lo tenemos ya completo el plexo cervical. Asa del atlas, asa del axis y la tercera asa cervical. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos ramos. Distribución del plexo cervical se desprenden 3 tipos de ramos. Ramos motores, sensitivos y comunicantes. ¿Sí? El plexo cervical es una estructura neural mixta. ¿Sí? El nervio cervical se divide en dos. Una porción motora o profunda. Bueno, son ramos motores o profundos. Y ramos superficiales o sensitivos. El plexo cervical se divide en esas dos porciones. Vamos a ver el primero. Los ramos motores. El plexo cervical suministra ramos para los músculos recto lateral, intertransversos, prevertebrales y porción superior de los músculos escalenos anterior, medio y posterior. También para el elevador de la escápula y el romboides, bueno, al menos una parte del romboides. Suministra además 2 ramos de mayor importancia. El ramo descendente, que es el que va a formar junto con el ramo descendente del hipogloso, el asa del hipogloso, y el nervio frénico. El nervio frénico viene del plexo cervical. Les hago mucho énfasis en esto porque, no sé por qué, pero muchos alumnos tienen la idea de que este nervio viene del vago. Y no, viene del plexo cervical, porción profunda. Ramo descendente nace de los ramos anteriores segundo y tercero del plexo cervical mediante 2 raíces distintas. Se comunica con el hipogloso para formar el asa cervical o del hipogloso cuya distribución ya ha sido vista previamente cuando vimos el hipogloso. ¿Ok? Nervio frénico, su origen suele ser diverso. Obviamente no se tienen que aprender esto, o sea, nada más con que sepan que el nervio frénico viene de la porción motora del plexo cervical es suficiente. ¿Sí? No es necesario que se aprendan todo esto. ¿Sí? Puede nacer de C4 y con raíces secundarias de C3 y C5, directamente de la tercera asa cervical o el asa formada por C4 y C5. Bueno, pues ya prácticamente ya fuera del plexo cervical. El nervio frénico en su porción cervical no emite ninguna rama colateral. En el tórax proporciona ramos a la pleura y al pericardio y termina en el diafragma, que es su principal territorio de inervación. Es el nervio que va a inervar este músculo, el diafragma. Por lo tanto, tiene una importancia clínica porque es el
que producen la inspiración. Al inervar el diafragma, el nervio frénico es esencial en el mecanismo de la inspiración. Ok. Su sección produce no solamente dificultades en la respiración, sino también en las acciones de toser, estornudar y expulsar el esputo. Fenómenos relacionados con la protección de las vías aéreas respiratorias. El nervio frénico es también un nervio sensitivo, inerva cúpula pleural, pericardio y peritoneo de la región hepática. Ok, vean la importancia del nervio frénico. Ahora los ramos sensitivos o cutáneos, ¿sí? O superficiales también. Estos tienen más importancia clínica para nosotros. Ahorita van a ver por qué. Bueno, el nervio occipital menor no tanto. Nace del asa del axis, se dirige superior y posterior hacia los tegumentos de la región mastoidea y occipital, a los cuales inerva. El auricular mayor. Estos dos se confunden muy a menudo. Ahorita les voy a decir cómo diferenciarlos. Se desprende del asa del axis, se dirige casi vertical hacia la oreja, se divide en dos ramas a nivel de gonion, en un ramo anterior que inerva la parte anterior del pabellón auricular y un ramo posterior destinado a la parte posterior de la oreja y región mastoidea. ¿Se acuerdan cuando vimos el pabellón auricular? ¿Cuántos nervios inervan el pabellón auricular y el conducto auditivo externo? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, dejen, sigo viendo videos de TikTok ahí mientras ustedes le piensan. ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Sí se acuerdan cuántos nervios inervan el pabellón auricular y el conducto auditivo externo? No, yo no, profe. No, nadie. ¿Lo vimos cuando vimos facial? A ver, ¿cuál es el No eran territorio? tres. ¿Mandé? Creo que eran tres, ¿no? 4. Son 4. Bueno, el pabellón auricular sí son 3. ¿Sí? El pabellón auricular, la parte más central, esto, el trago, es del facial. De acá arribita, lo que es el hélix y antehélix, esta parte, es el aurículo temporal, o sea, el que viene del mandibular. Y esto, el lóbulo, es el plexo cervical. Es este. ¿Sí? Y la parte más profunda del conducto auditivo externo es del vago, su ramo auricular. Muy bien. Ahora, el nervio transverso del cuello o cervical transverso, creo que se me hace más fácil aprendérselo así, transverso del cuello. También se desprende del asa del axis, rodea por detrás al esternocleidomastoideo, dirigiéndose transversalmente hacia adelante, pues por eso se llama así. Pasando superficial o profunda a la vena yugular externa, pues da igual. Y termina acá, es decir, viene desde aquí atrás, cruza el esternocleidomastoideo y sus ramos terminan aquí, en la región suprayoidea. ¿Sí? ¿Por qué es importante este nervio? Porque este nervio alcanza a inervar la parte más inferior de la cara. Lo que les mencionaba, cuando anestesia en el dentario inferior, el paciente solamente va a sentir superficialmente dormido de aquí, de la comisura, a la mitad del labio. Se anestesian el dentario de este lado. Y ellos creen, como sienten el piquete muy atrás, creen que todo esto se les tiene que dormir. ¿Sí? Y no, esto ya es territorio del bucal y del plexo cervical. ¿Sí? Por eso no se les duerme. Porque luego a veces los pacientes pues les quieren enseñar a ustedes, ¿no? Y pues ¿cómo lo van a permitir? Oye, doctor, creo que no me anestesió bien. Mire, es que no me siento dormido de aquí a acá. Y yo, ay, o sea, pensando, no, digo, no, güey. ¿Qué es lo que pasa? Profundo, sí se siente dormido. Y superficial solamente se va a sentir de aquí a acá. ¿Por qué? Porque a este nivel sale el mentoniano. Emerge de la mandíbula y va a inervar de aquí a acá.
Por eso nada más sienten esto. Al paciente le tienen que explicar muy pacientemente, sin desesperarse. Ay, bueno, no hay razón para desesperarse, decirle, no, es que fíjese que esta zona no la va a sentir dormida con ese piquete, porque ya es territorio de otro nervio. Pero por dentro, si usted siente dormido de aquí a acá, y quiere decir que las muelitas, los dientes de ese lado ya se le durmieron. Hagan la aclaración para que el paciente se sienta con seguridad. Sí, porque si no le dicen nada, o sea, dicen, ay, no me siento dormido. No, no, sí, así está bien, eso es lo que tiene que sentir. Pues como que le pueden provocar inseguridad. Sí, explicarles así muy profesionalmente, es que es territorio de otro nervio, de un nervio que viene desde acá, ¿sí? Y se sube hasta acá. ¿Sí? Y así ya el paciente, ok. ¿Sí? El último nervio sensitivo es el nervio supraclavicular. Se desprende del cuarto ramo anterior del cuarto ramo anterior, se dirige posterior, inferior y lateralmente y se divide en varios ramos. Supraclavicular, como su nombre lo está diciendo, va a inervar esta zona, ¿sí? Por encima de la clavícula, aquí. ¿Sí? Y se divide en ramos mediales o supraesternales, ok, sí, tiene sentido. Ramos intermedios y ramos laterales o supraacromiales. O sea, ya más atrás, ya hasta acá. El acromión está hasta acá. ¿Sí? Es una apófisis voluminosa, gruesa, que pueden palpar aquí. ¿Sí? Aquí lo tenemos, este es el plexo cervical. En azul son los nervios sensitivos y en rojo son los nervios motores. Nervios motores son varios, el ramo descendente y el frénico principalmente, entre los músculos entre los ramos para los músculos prevertebrales, los escalenos, ¿sí? Y etcétera. La parte sensitiva es la que me interesa que ustedes más ubiquen, ¿sí? Este es el auricular mayor. Este es el occipital menor. ¿Cómo diferenciarlos? Pues por la dirección. El que se va hacia adelante es el auricular mayor y el que se va por detrás del pabellón auricular es el occipital menor. Si hay un occipital menor, hay un occipital mayor, pero ya vienen siendo de los ramos posteriores de los nervios cervicales y esos, pues, a nosotros nos vale madre, ¿sí? Hay que lo vea, no sé quién sea el especialista de la nuca, ¿sí? Pero no tiene caso, miren, aquí está, nervio occipital mayor. No tiene caso que ustedes se lo aprendan. Este es el transverso del cuello, ¿sí? Va a llegar hasta acá, hasta la región suprayoidea y la parte más inferior de la cara. Estos son los supraclaviculares, ¿sí? Los mediales, los intermedios y los laterales. Supraesternales, estos no tienen nombre en específico, y los supracromiales. Ramos comunicantes, presenta las siguientes comunicaciones. Comunicaciones con el tronco simpático se efectúa mediante 3 a 4 ramos, los cuales se comunican con los 3 a 4 primeros ramos cervicales y ganglio superior. Ok. Con el nervio accesorio, se relaciona con el nervio accesorio, ¿por qué creen? Por medio de una rama de la segunda asa cervical o del axis, mediante otro ramo procedente del tercer nervio cervical, dicha comunicación proporciona inervación sensitiva al músculo esternocleidomastoideo y trapecio. He aquí la importancia de esta relación. Y con el hipogloso, pues ya saben, una comunicación superior para su ramo meningio y la comunicación inferior para formar el asa cervical o asa del hipogloso. ¿Sí? Ramos posteriores, bueno, esto nada más lo pongo por si a alguien le interesa saber cuáles son, pero estos no los pregunto, no se preocupen, estos no son muy importantes, bueno, para nosotros no son muy importantes, pero si a alguien le interesa, pues aquí están. ¿Sí? No los voy a explicar porque ya me dio flojera. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Doc, Entonces, sí, dígame. el ramo descendente, sí va a salir de el plexo cervical, ¿verdad? Sí, o sea, es que hay dos ramos descendentes, uno que viene del hipogloso y uno que viene del plexo cervical. Ujú.
¿Sí? ¿Y de qué parte sale el descendente del plexo cervical? ¿Cómo de qué parte? ¿De la motora o la Ajá, profunda? bueno, ajá. Sí, ok. ¿Qué tipo de inervación proporciona el asa cervical? ¿Sensitiva o motora? El asa cervical Ujú. es principalmente, bueno, de las dos, No, ¿no? es motora. Sensitiva, motora. Sí. Ok. Motora o profunda. ¿Sí? Y la otra parte es superficial o sensitiva. ¿Sí? Ok, pero principalmente es motora. Solo es motora. La- Entonces, ¿por qué decimos sensitivo y motor? porque en eso se divide el plexo cervical. Tiene una porción motora o profunda y una porción sensitiva o superficial. Ok, sí. ¿Sí? La porción motora, pues de la porción motora se va a desprender el ramo descendente, el nervio frénico, y los ramos para los músculos prevertebrales y laterales profundos. Sí, pues tiene sentido, ¿no? Que tiene información sensitiva, pues también, pero de aquí, de la presentación, nada más nos menciona que el nervio frénico es el único que lleva información sensitiva, pero para fines prácticos, asócielo así. Porción profunda va a ser motora, porción sensitiva va a ser la superficial. ¿Sí? Ujú. Y de la porción sensitiva, ¿cuáles son los ramos? Occipital menor, auricular mayor, transverso del cuello y supraclaviculares. ¿Sí? De estos cuatro, los que nosotros tenemos, digamos, tiene más importancia clínica, es el transverso del cuello porque llega hasta acá, ¿sí? Y el auricular mayor, que inerva parte de la región mastoidea, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos regiones, ¿sí? Sí, sí, ya, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Ok. Bueno, entonces paso lista y ya sería todo por hoy. El día de mañana vemos sistema nervioso autónomo de la cabeza. Y sí, esta semana ya terminamos con anatomía descriptiva. Ya la próxima semana empezamos con anatomía topográfica. A ver, Alba, Presente. Alvarado Ramos, Presente. Abela Ramírez, Ayón Campos, Presente. Castillo Pedrosa, Presente. Cruz, Presente. de la Torre, Presente. Delgadillo, Presente. Delgado. Profe, me dijo que le estaba fallando el internet, pero pues no sé si se alcanza a conectar. No, ya tiene. ¿Para qué me dicen? Entonces no le va a poner falta. Ay, profe, pues a veces sí falla el internet bien feo. Ni modo. Este. Enríquez, Presente. Escalona, tampoco está. Gallegos, Presente. González Arellano, Buenos días, presente. buenos días. González Cruz, Buenos días, presente. ¿qué tal? Buenos días. González de Anda, Presente. Buenos días. buenos días. González Saucedo, Presente, buenos días. buenos días. Grigorian, Presente. Jiménez, Presente. Malagón, Presente. Martínez Carrillo, Presente. Martínez Díaz, Presente. Mendoza, Presente. Mora, Presente. Nieves, Presente. Oropesa,
¿Poblano? Presente. ¿Qué? ¿Poblano? Oropesa. Yo ¿Qué? soy Oropesa. ¿Mande? Oropesa. ¿Y Poblano? Aquí estoy presente. Ramos. Rangel. Presente. Rodríguez Flores. Doctor, Rodríguez perdón, Caso. Ramos sí está presente. Nada más que me distraje un momento. ¿Qué? Que Ramos sí estoy. Too late. Ay, Rodríguez Flores. Rodríguez Flores. No. Rodríguez Caso. presente. Sáenz. Solís. Tolentino. Presente. Muy bien. Listo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vemos sistema nervioso autónomo. No creo que alcancemos a... Bueno, quién sabe. Depende qué tanto se les complica el tema del sistema nervioso autónomo. Quizá alcancemos a ver o no. Fascia cervical. Bueno, no hay prisa. Vamos bien de tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. De Gracias. nada, hasta luego.